¿Cómo es que Cristóbal Colón llegó al continente americano? Yo soy Historiker. Acompáñenme a descubrir esto. De Cristóbal Colón en los últimos días se ha hablado mucho, incluso hay regiones, por ejemplo el continente americano, donde se han tirado estatuas o donde se han retirado, tal es el caso de la Ciudad de México en nuestro país, pero debemos de ver las cosas como son en su justa dimensión, y entonces voy a tratar de hacer un contexto o voy a tratar de contextualizar la historia de Cristóbal Colón para que podamos entender cuáles son sus motivaciones. De entrada, tengo que explicarles que España como país, como lo conocemos actualmente, no existía para el siglo XV. Todo lo que actualmente es España eran regiones autónomas, eran reinos que tenían su propio gobierno, que tenían a su propio rey, que tenían a su propia reina. Y durante mucho tiempo los árabes van a invadir la península ibérica, específicamente el caso de España. Durante 300 años van a ser los moros, van a ser los árabes los que van a colonizar todo lo que actualmente es el territorio español. Los árabes tienen una cultura totalmente diferente a la de España, porque los árabes tienen una religión que es el Islam y practican el Corán. ¿De acuerdo? Es decir, tienen una filosofía religiosa totalmente opuesta a la española, a la española que nosotros conocemos. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque en esos 300 años de dominación, en algún momento ya para el siglo XV van a aparecer dos reinos que son fundamentales para entender cómo nace España. El primer reino, que es uno de los más influyentes, es el reino de Castilla, cuya reina se llama Isabel y practica la religión católica. Entonces eso la ha llamado a que sea conocida como Isabel la Católica. ¿De acuerdo? Hay otro de los reinos de España que también es muy influyente para ese momento, que es el reino de Aragón. El rey es Fernando de Aragón, él también es católico, y entonces Isabel y Fernando llegan al acuerdo de casarse para unificar España y expulsar a los moros, para expulsar a los árabes de todos los dominios de la corona española. Isabel era reina de Castilla y Fernando era rey de Aragón, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es que cuando ellos se casan nace España como nosotros la conocemos, es decir, la corona española, de la cual, por ejemplo, los actuales monarcas pues gozan de esa fama o de ese título, pues nace con los reyes católicos, ¿no? Les explico esto porque son los reyes católicos los que logran sacar a los moros de España, a los musulmanes, y entonces van a hacerse pues una serie de cambios para el caso de España, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que pues va a haber un cambio en la política, en la administración del reino, de la corona, y sobre todo estamos hablando de cómo es que llegan los europeos al continente americano. Hay un navegante genovés, tiene mucha relación con Portugal en el tema de la navegación, se llama Cristóbal Colón, y entonces él propone a la corona de Castilla, a la reina Isabel, pues que la tierra es redonda y que se puede hacer un viaje para llegar a la ruta de las especias por el lado contrario, por un sentido opuesto, y entonces de esta forma pues permitir o seguir fortaleciendo el comercio entre Europa y entre Asia. ¿Por qué era importante y por qué todos los países europeos estaban a la alza, por ejemplo, o a la caza de una nueva ruta de comercio? Porque quien controlaba la ruta controlaba prácticamente todas las ganancias económicas de Europa en ese momento. La corona de Castilla acepta, y es la corona de Castilla la que propone o la que paga, la que va a financiar todo el viaje de Cristóbal Colón. Entonces, como bien sabemos, Cristóbal Colón se embarca del puerto de Palos con 3 embarcaciones que a los meses van a derivar en la llegada de los europeos al continente americano. A partir de ahí, por ejemplo, Cristóbal Colón toma posesión de las tierras que está descubriendo, y entonces aquí viene el primer gran encuentro. Cristóbal Colón piensa que llega a la India, y entonces a los nativos americanos los llama indios porque él piensa que llega a la India.
¿de acuerdo? Pero pues todos sabemos que llega al continente americano. Ese concepto, por ejemplo, sigue permaneciendo hasta nuestros días. Indio es el sujeto que vive en la India, ¿de acuerdo? Y una persona que vive en el continente americano para este momento es un indígena o es un nativo americano. En algún momento también se ha utilizado el término de aborigen, pero pienso yo o considero que nativo americano es el concepto más adecuado, ¿no? Cuando los europeos llegan, se dan cuenta que hay una cultura totalmente diferente, que la población es totalmente diferente, que hay productos totalmente diferentes y entonces no se sabe hacia dónde habían llegado. ¿De acuerdo? Entonces Cristóbal Colón incluso prácticamente va a morir sin saber que había llegado a un nuevo continente, y Cristóbal Colón va a realizar 4 viajes. El primero de ellos lo realiza entre 1492 y 1493, que es el primer contacto con el suelo americano. Él regresa y le presenta a los reyes de España, principalmente a Isabel, que es la titular de la corona de Castilla, y que había pagado el viaje, pues todo lo que ha encontrado en su viaje, ¿de acuerdo? Lleva incluso personas, lleva productos, lleva frutas, lleva pues algunos insumos que los nativos americanos emplean en su día a día, ¿no? Cristóbal Colón después se va a embarcar en su segundo viaje entre 1493 y 1496. En ese, por ejemplo, él ya va a circunnavegar un poquito lo que van a ser las islas de las Antillas y va a llegar a lo que es la isla de Cuba. En aquel momento se le conocía como la isla Juana, en honor a la hija de los reyes católicos, ¿no? Después, posteriormente, Cristóbal Colón regresa y vuelve a realizar un tercer viaje. En ese tercer viaje va a durar 2 años y va de 1498 hasta el 1500. También se siguen circunnavegando algunas zonas, ya por ejemplo de lo que va a ser Sudamérica, de acuerdo, ya entre Centroamérica y lo que va a ser América del Sur. Y por último, Cristóbal Colón igual regresa a Europa y vuelve a embarcarse en un cuarto viaje, que va a ser entre 1502 y 1504, y ese va a ser el último viaje que le va a permitir a Cristóbal Colón pues establecer estas rutas marítimas y le va a permitir conocer otros territorios, tener contacto con los nativos que viven en el suelo firme del continente americano, y entonces las noticias sobre los grandes señoríos pues van a empezar a surgir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el impacto de los viajes de Cristóbal Colón? Bueno, se va a producir una revolución científica porque tenemos a otro tipo de cultura frente a los europeos, ¿de acuerdo? Y entonces esta serie de avances científicos y tecnológicos del siglo XV pues van a permitir establecer viajes con mayor frecuencia. Incluso va a haber una mayor interés o mayor conocimiento en el tema, por ejemplo, de la flora y de la fauna. Se van a conocer o van a aparecer en el mapa diferentes grupos étnicos, van a aparecer diferentes lenguas, van a aparecer diferentes religiones y sobre todo van a aparecer distintas costumbres y tradiciones muy distintas a las que se conocían en Asia y en Europa. También el comercio internacional entre Europa y entre lo que va a ser el continente americano va a diversificarse y se va a concentrar todo el tema económico en el Océano Atlántico. De acuerdo, ya para la época de los virreinatos, el Océano Atlántico va a ser un escenario donde se van a librar, por ejemplo, las grandes batallas de los piratas, ¿no? ¿Qué pasa con el actual continente americano en aquel momento? Bueno, pues se mira como un proveedor de recursos naturales, de oro, de plata, y pues esto empieza a despertar el interés de muchos personajes que se van a querer embarcar para conseguir fama y para conseguir fortuna. ¿De acuerdo? Surge la piratería, como les decía, la rivalidad, por ejemplo, entre la corona de Inglaterra y la corona de España y la de Francia, empiezan a ser muy evidentes porque pues los españoles, bueno, la corona de Castilla, prácticamente pues tiene la exclusividad de todo lo que fue el descubrimiento en aquel momento, ¿no? Entonces, algo que también debemos de tener muy en cuenta es que la cultura de los nativos americanos se va a ver sumamente alterada en 360 grados, van a dar un giro, ¿de acuerdo? Y entonces, gracias a la explotación, a las enfermedades, a las epidemias, a las pandemias, por ejemplo, pues es que va a haber una disminución muy importante de nativos americanos, ¿no? Entonces los europeos sí llegaron y modificaron totalmente los patrones de consumo, de vida, de cultura, de tradiciones, ¿no? Y sobre todo en aquel momento pues el catolicismo se va a expandir. Voy a tratar de hacer una conclusión como para ir finalizando este momento.
No podemos juzgar, insisto, con nuestros ojos del hoy lo que ocurre en el pasado. Yo como historiador no puedo decir la Iglesia Católica actuó bien o actuó mal. Yo como historiador no puedo decir la Corona de Castilla actuó bien o actuó mal. Lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a la mentalidad de aquella época, lo que hicieron los navegantes, los expedicionarios y los exploradores fue para ellos correcto. De acuerdo, obviamente no hay guerra que evite la sangre, obviamente no hay conquista sin muerte, obviamente no hay una empresa de dominación si no hay violencia. No lo justifico, pero incluso lo vemos hasta nuestros días, ¿no? Cómo las plazas de los diferentes cárteles se pelean unos con otros, ¿no? Entonces, imagínense en aquel momento, pues los imperios europeos tenían que pelearse con los nativos americanos para poder establecer nuevas formas de vida y nuevos patrones de consumo. Va a llegar algún momento donde los portugueses van a pelear por la titularidad del descubrimiento de América, de acuerdo, por las posesiones de América, y entonces va a ser el Papa Alejandro VI, mediante 2 decretos que se conoce como las bulas alejandrinas o las interchetera, las que dice de qué paralelo hacia dónde pertenece a España y de qué paralelo hacia dónde pertenece a Portugal, de tal manera que si nosotros revisamos un mapa, lo que actualmente es Brasil, que fue colonizada por los portugueses y hablan portugués, le correspondió de acuerdo a la división alejandrina justamente a Portugal, y el resto del continente fue para los españoles prácticamente, ¿no? ¿Quién va a ser uno de los emperadores de España que va a ser un flamante emperador y que va a extender los dominios de la corona española por todo el orbe, por todo el mundo? Va a ser Carlos I de España o Carlos V de Alemania. ¿De acuerdo? Entonces a él se le conoce mucho en esta época porque él tenía una frase que decía: en mis dominios jamás se oculta el sol. ¿De acuerdo? Entonces de esto hablamos, por ejemplo, cuando los españoles llegan y empieza el proceso de colonización en el continente americano. Entonces, pues ustedes tienen la última opinión. Hasta la próxima.